En 1968, The Beatles lanzaba su noveno álbum de estudio, un LP doble homónimo más conocido como The White Album, ampliamente considerado como uno de los mejores álbumes de la banda y uno de los mejores de todos los tiempos, álbum que albergaría títulos tan trascendentales como Why My Guitar Gently Weeps o Helter Skelter. Pero ¿por qué un doble álbum con muchísimo repertorio y significado tiene al mismo tiempo una de las portadas más vacías de la historia de la música? 1967. Tenemos que regresar a un año antes, ya que después de todo un viaje trascendental por la India que había repercutido a través de viajes psicodélicos y culminado en dos de los álbumes más coloridos de la carrera de los Beatles, no hicieron más que construir un muro enorme el cual tendrían que superar o conformarse con haber tocado el cielo con Sgt. Pepper's y Magical Mystery Tour. En aquel año, Paul McCartney había seguido el consejo del comerciante de arte Robert Fraser de contratar a un excelente artista para diseñar la obra de arte de Sgt. Pepper's, y fue así que el estilo de arte pop de Peter Blake combinaba maravillosamente con la música que contenía. Pero para 1968, una vez más Paul pidió el consejo del comerciante Fraser. Pensando en el éxito rotundo que tuvieron las portadas coloridas, llamativas y cargadas de significado, recomendó a Richard Hamilton, quien era el líder del movimiento de arte pop y padre fundador del conceptualismo en Gran Bretaña. Nadie se imaginaría que un artista pop de los años 60 propondría algo tan contradictorio a su escena. Y es que Hamilton comenzaba a desarrollar una filosofía llamada el hábito de buscar lo opuesto. El artista se paró ante Paul y le propuso que el álbum se llamara The Beatles, simplemente así, y que la portada fuera completamente blanca, un marcado contraste con el concepto y el arte detrás de los álbumes anteriores de la banda. Y la sorpresa fue que McCartney no estaba contento. Dijo después, no encajaba de todo, The Beatles no era un espacio en blanco o una pared blanca. Entonces Hamilton sugirió que agregaran al papel en blanco un tinte amarillo, como si le acabara de caer café a la portada y ya se hubiese secado, a lo que Paul respondió, no hay manera, demasiado frívolo. El artista se dio cuenta de lo que Paul quería, era un sentido de pertenencia al álbum y a cada copia. Es entonces que le propuso finalmente agregarle el logo de los Beatles en forma de textura casi escondido en la esquina y el número de copia único a cada reproducción, a lo que McCartney al fin le pareció increíble esta idea. Se tiene que decir que, separado del arte musical que contiene, la portada de Hamilton es un ejemplo de arte moderno por derecho propio. Se podría decir que el diseño blanco liso era una representación conceptual del poder de los Beatles en los años 60. Eran tan populares y queridos que sus LPs se venderían aún así, independientemente de que si los empaquetaran con imágenes muy elaboradas o simplemente nada. Era como decir, miren, la música es tan buena que no necesita presentación. Y también fue un recurso de marketing, para ayudar a que un simple disco se destaque de cientos de ellos coloridos en un estante de una tienda típica de los años 60. Sin lugar a dudas, es tan atemporal como la misma música que contiene.